Momentos apasionantes y emocionantes estamos viviendo. Saben, gracias y creo que lo digo de parte de los pastores y de todas las personas que somos parte de esta iglesia, que funcionamos, que hoy estamos aquí gracias al esfuerzo, al trabajo de todos nosotros, desde las cámaras, multimedia, iluminación, los hermanos que vienen a limpiar. Así que si hoy estamos aquí es por la gracia de Dios y por el esfuerzo de todos. Así que, ¿qué les parece si damos un aplauso a todos los que son parte de esta hermosa iglesia? Y el servicio es algo emocionante, el poder ser parte, que el tener un lugar, tener una tarea, que te den algo y que digas, acá me desempeño, esto es lo que yo tengo para hacer. Y vamos a hablar un poco de eso. Hay un versículo en Juan 12, 26. Dice Juan 12, 26, Jesús está hablando, viene dando un mensaje y al final ahí dice: quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Jesús dice: quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios, lo hacemos pensando que lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy dando es para Dios y no esperando el reconocimiento, el aplauso. Tal vez alguien va a decir: "Ay, no me nombró al principio y sin mí nada sería posible. Yo soy elemental, soy el centro, hago que la iglesia palpite". Bueno, está bien, discúlpame, pero no es por eso que lo hacemos, sino por la honra de Dios. Porque quien lo hace por el aplauso, recibe el aplauso y ya está. Se terminó. Recibe el reconocimiento, recibe la medalla y listo. Pero quien lo hace por ser conocido ante Dios, por ser honrado, Dios lo va a honrar. Ahora, entonces, quiero que pensemos en ese servidor que alguno es o que alguno pretende ser. Que dice: "Ay, yo quiero servir a Dios, yo quiero ser parte de la iglesia, yo quiero..." ¿Cuáles serían las características, las actitudes, las aptitudes? ¿Qué deberíamos tener nosotros como siervos? Si alguien dice: "Bueno, todavía peor, si yo quiero ser un profeta, yo quiero ser un maestro, un apóstol, tengo un llamado de parte de Dios en esta área, y quiero un anillo, y quiero autoridad". ¿Qué es lo que de verdad deberíamos tener si somos llamados a ser siervos de Dios? Voy a dar 5 características, vamos a ir rápido, espero que me puedan seguir. Y es esto, es el servicio. La primera característica como servidores de Dios es ser excelentes en lo pequeño. Que seas excelente en lo pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los principios son pequeños, ¿no? De una semilla, un árbol, un bebé, un gran ser humano. Entonces no nos gusta lo pequeño, no nos gusta empezar en poco, no nos gusta, queremos lo grande. Y decimos: mirá, si yo estuviera en la NBA, o vemos cómo juegan los futbolistas: si yo pateaba ese penal, si yo fuera el DT de la selección, ¿sabes cómo yo lo haría? Después corremos hasta la esquina y necesitamos un trasplante de pulmón. ¿Por qué? Porque empieza en aquello que es pequeño y decimos: cuando fuera grande, si yo fuera grande lo haría bien. Pero en realidad todo comienza en lo pequeño. Vamos a hacer de cuenta que el pastor te llama a la oficina y te dice: encontré tu lugar en la iglesia, te voy a dar una responsabilidad. Y vos venís como: ¿qué será? ¿Qué me va a dar? ¿Qué autoridad tendré? Y te dice: mirá, tu lugar es cuidar de una silla. Te voy a encargar una silla. Y salimos todos decepcionados de ahí. Esto es una broma, me voy a otra iglesia. Si yo estuviera en otro lugar, sería líderes de líderes y estaría liderando en mi liderazgo, ¿no? Y me da una silla. Pero ¿qué actitud distinta sería si yo digo: bueno, yo voy a ser excelente en esto que es pequeño? Yo voy a acomodar la silla y va a estar sincronizada con los astros. No, yo la voy a poner y la voy a limpiar y va a relucir. Y la gente se va a pelear por sentarse en mi silla. Yo quiero la más brillante, yo quiero la más limpia. Yo voy a estar ahí y voy a velar por esa silla, voy a interceder con la silla. No importa lo que los otros servidores hagan, pero mi silla y yo serviremos a Jehová. Excelente. Entonces, esa actitud de excelencia en aquello que es pequeño te promueve
a algo que es más grande. Bien, buen siervo, fiel sobre poco. Fuiste fiel sobre poco. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Es que somos infieles en lo poco y queremos lo mucho. Queremos ir a grandes cosas, pero no podemos empezar en lo poco. Entonces, servidor, hijo de Dios, cristiano, ser humano, excelente en lo poco. En aquello que es pequeño, en aquello que se te da, en aquella oportunidad, excelente. Excelente en aquello que es poco. Y vendrá por ósmosis, por naturaleza vendrá el crecimiento, vendrá la promoción, si podemos ser excelentes en aquello que es pequeño. Otra característica, otra habilidad que debe tener un siervo. Estar dispuesto a servir en todo tiempo. Estar dispuesto a servir fuera de tiempo. En todo momento, en todo lugar, a cada momento. Entonces, para que ya me voy, ya me voy. ¡Ay! Viene el break. No, pastor, no puedo porque ya terminó. Ahora entran los otros, que no son tan buenos como yo, pero bueno, les toca a ellos. En todo tiempo. Y esta actitud de servicio nos abre muchas puertas si lo podemos entender y si sabemos hacerlo. Saben, yo recuerdo cuando tenía 14 años que ya era hijo de pastor y con la familia pastoral, estábamos en otra congregación, íbamos a una iglesia y domingo a la mañana teníamos una actividad muy importante. Íbamos solos a limpiar la iglesia. Y la limpiábamos y el pastor ahí limpiando, o sea, no sé, no había otro servidor que lo haga, no sé cómo fue que pasó, pero era una oportunidad de servir fuera de la cámara, o sea, ahí no te veía nadie, ahí no te aplaudía nadie, ahí no había freno, no había nada, pero estábamos ahí sirviendo fuera del horario, fuera de lo estipulado, no había reunión, porque es una actitud, es algo que uno sabe que lo hace para Dios y hay una pasión que dice, bueno, tal vez mi rol es este, pero si yo puedo, si yo veo que hay una necesidad, lo voy a hacer, porque vengo con una actitud de servicio. Distinto sería, ¿no? Si todos podemos decir, bueno, en todo tiempo, en todo momento, ya terminó mi horario, no, yo lo voy a hacer porque no lo hago para el hombre, no lo hago por reglamento, no lo hago por la ley, lo hago para Dios. Entonces terminó mi momento, voy a hacerlo. En todo tiempo, en todo momento dispuesto a servir, dispuesto a hacer algo que vos decís, esto no entra en mi rol. A ver, pastor, tráeme la lista de lo que tengo que hacer. Esto no entra en mi lista de actividades, de obligaciones. ¿Dónde está la RT? ¿Dónde está el gremio? Esto es explotación. No, si alguien no lo hace, yo lo veo, yo lo hago, porque estoy dispuesto a servir aún más allá. No es mi momento, no es mi tiempo, pero para eso estoy, para eso me llamó. ¿Y saben por qué la importancia del servicio? Porque yo veo que es la esencia de Dios. Decíamos que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y una de las maneras en la cual el amor se expresa, uno de los lenguajes del amor es el servicio, actos de servicio. Entonces yo veo a Jesús viniendo a la tierra, sirviendo a Dios. Y Jesús dice, el Padre me envió. Y habla del Padre. Y después veo al Espíritu Santo, que también es Dios como Jesús. Veo al Espíritu Santo que habla de Jesús. Y nos dice la Biblia que el Espíritu no habla de sí mismo, sino que vos te acercás al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te habla de cómo es Jesús y cómo que da la gloria a Jesús. Y vos lo ves a Jesús sirviendo al Padre. Entonces es la esencia de Dios. Dispuesto a servir en todo tiempo. Seguimos, la tercera habilidad. El siervo de Dios se niega a sí mismo. Se niega. Autonegación. El que quiera seguirme, dijo Jesús, el que quiera servirme, tome su cruz y sígame. Estamos hablando de morir a uno mismo, de autonegación, de morir para aquello que hay que hacer. Tenía una profesora en el instituto que estudié de teología que decía que Dios la llamaba a enseñar, a predicar, y ella decía, pero yo no puedo, tengo mucho miedo. Y ella en su oración íntima con Dios le decía, pero me da vergüenza, me da como una timidez, no puedo. Y le decía, Dios, vos me estás llamando que yo haga esto, pero yo no
no tengo la energía, no tengo el valor para hacerlo. ¿Y saben qué dice? Que Dios le daba amor. Le hablaba del amor, entraba a ver una prédica y era sobre el amor, agarraba un libro y hablaba, era todo como, y no entendía por qué, nada que ver, es como que pareciera que te está esquivando la pregunta, vos le estás diciendo, y le daba amor, y después llegó un punto que dijo que el amor de Dios era tan grande en su vida que pudo con ese amor vencer su timidez, su miedo, su temor. Fue tan grande lo que Dios le dio que se pudo negar a ella misma y decir, voy a hacer lo que soy llamado a hacer. Voy a servir en esta área. Me niego a mí mismo. Negarse a uno mismo. Entonces esto significa también salir nosotros del frente. Y decir, no, pero ¿cómo yo? ¿Pero cómo un pastor va a ir a una iglesia a limpiar, a pasar el trapo? ¿Pero cómo? Sí. Me niego para servir. Me niego, me corro. Y digo, lo voy a hacer por amor, lo voy a hacer porque hay una necesidad. Lo voy a hacer porque está acá y me toca hacerlo, entonces me niego. Negarse a uno mismo, salir con los miedos, con los temores, con las estructuras, con todas las cosas que nos limitan. Que decimos, ay, pero no puedo. Ay, pero no. Esa es la constante en el reino de Dios. Esa es la constante. Si Dios te llama a hacer algo que vos podés, ¿para qué vas a necesitar a Dios? Es la constante, el negarse a uno mismo, el correrse y decir, yo lo voy a hacer, pero no voy a hacer yo, me corro, me sepulto esta nueva criatura, esta nueva creación. Entonces es una constante en el servicio, la autonegación, el salir a un lado y dejar que sea Dios el centro. Seguimos. Cuarta habilidad, cuarta característica. El siervo avanza la milla extra. Acá estoy copiando, me parece. Pero saben, está conectado un poco con lo otro, porque estamos hablando de que el siervo va más allá de sus propias fuerzas. Lo que podía, lo que creía que podía, hasta dónde creía que llegaba, va más allá y hace más allá de eso. Porque dice que si somos llamados a hacer una tarea, y si por ejemplo fuera real que el pastor te llama a cuidar una silla y vos cuidás esa silla, y vos decís la cuidé como los mejores, todavía sos un siervo inútil. Porque lo que tenías que hacer hiciste, no hiciste nada más. Solamente te limitaste a lo que tenías que hacer. Inútil, solo eso hiciste, no pudiste ir más. No te pudiste extender, no pudiste ayudar a otro que necesitaba ayuda. Solo estuviste ahí. Entonces avanza más allá de sus propias fuerzas. Entonces si alguien dice, bueno, yo soy un 4, ¿no? La tarea, me dicen que canten, pero para cantar hay que ser un 7. Estamos hablando metafóricamente, yo soy un 4, no puedo. No me da la voz, no me da el tono. Entonces siempre la tarea excede al que lo hace. Siempre cuando Dios llamó a una persona, lo que tuvo que hacer fue más grande que quien él era. Y lo que terminó siendo excedió quien era en un principio. No podía y pudo. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vieron fuerza en medio de la debilidad, como dice Hebreos 11. No, ellos no podían, pero fueron más allá. Hacer más allá de lo que está del reglamento, seguir más allá de aquello que está estipulado. Es decir, salir de la estructura que nos pone el mundo, de decir, esto te corresponde, ¿no? La ley del menor esfuerzo. Esto tenés que hacer y solamente hace esto. Es muy interesante, los escribas y los fariseos dicen que cuando ellos daban el diezmo, cuando daban lo que la ley estipulaba que tenían que dar a Dios, dicen que ellos contaban las hojas de las cosechas. Contaban, agarraban así el puñado de lo que habían sacado y lo contaban para no dar un gramo menos, ni uno más. Entonces contaban ahí si había que dar las primicias. Lo primero para Dios, sí, lo primero para Dios. Entonces agarraban sus cosechas y empezaban a contar y a separar para dar solamente eso que le correspondía al diezmo, solamente eso. Y nada más, hasta ahí. Y contaban el tiempo que les llevará, ¿no? Contar, ver bien las cosechas que tenían. Y eran muy rigurosos, muy celosos. ¿Pero para qué? Para cumplir el reglamento. Para hacerlo ahí y nada más que ahí.
Y sí, qué lindo que las matemáticas son exactas, porque si no te dicen vas a ganar de 10 a 10 millones, hay un rango, y te mandan 15 después. No, las necesitamos que sean exactas. Pero en este caso, ellos solamente se limitaban a lo que la ley decía y no podían seguir más allá de lo que la gracia da, de lo que la gracia ofrece. Avanzar la milla extra, ir más allá de nuestras propias fuerzas. Entonces es una constante en el servicio a Dios, en el siervo de Dios. Estamos hablando de siervo con S. No sé si alguno viene pensando que estamos hablando del animal que matan siempre en las películas de cacería. No, el siervo, el que es servicio, servir. Va más allá de sus propias fuerzas. Estamos hablando de servicio, de ministros. Vieron que la palabra ministros es esclavo. Es alguien que era un esclavo, que había una tarea y lo llevaban, era un esclavo. Entonces, esa es la idea. Y la última característica, muy interesante, muy necesaria en el servicio. El siervo es humilde, enseñable. ¡Ay! Enseñable. A mí me gustan que me corrijan, dijo nunca nadie. Enseñable. ¡Ay, Señor! Habla que tu siervo oye, dispuesto a ser corregido, a ser enseñado, a ser enderezado. Pero mirá, es muy importante la humildad, porque no vas a ser alguien en Dios hasta que entiendas que no sos nadie sin Dios. Agárrala. Porque nos creemos que somos, porque lo que yo pasé, lo que yo aprendí, lo que yo sé, y nos acercamos con ese orgullo delante de Dios. Y le reclamamos, Señor, lo que yo hice, dame esto, dame aquello, lo que yo di, yo me lo merezco. Con esa altitud, con esa soberbia, muchas veces oramos delante de Dios. Señor, esto no es justo porque yo me merezco otra cosa. Y vamos a Dios, y después vamos al servicio y tenemos contacto con la gente herida, con esa actitud, con esa altivez. Y si hay algo que Dios desprecia es la soberbia. Si hay algo que... Entonces, si querés servir, si querés ser efectivo, y si crees que podés, todavía te falta que Dios te... que te estrelles, que vos digas yo no puedo, yo no sé, no soy capaz, necesito ayuda. ¿Será que alguien me oye y me responde? Cuando estamos en ese punto de dependencia, de humildad, ahí es distinto. Porque el vaso que es duro, no se puede moldear. Cuando el barro se empieza a endurecer, ya no es como cuando el barro está húmedo. Vieron que cuando está húmedo se te pega, podés armarlo, pero cuando empieza a endurecerse ya no cambia la forma. Es como el odre viejo, ya pierde la movilidad. Entonces ahí necesitamos que Dios quiebre, que Dios rompa. Y ahí cambia la actitud, porque vamos y decimos, Señor, para lo que quieras, para lo que necesitas. Heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque yo no puedo, Señor, porque yo no sé hablar, porque soy un niño, Pero si vos vas conmigo, si vos me ayudás, Señor, si tú me das las fuerzas. Y ahí cambia la actitud. Entonces, qué lindo es ser parte de una iglesia con servidores humildes y enseñables. ¡Amén! ¡Amén! Sí, dice el pastor. Porque ahí cambia, porque aprendemos las lecciones, ¿no? Y vamos con una actitud distinta y ahí el roce, el hierro con hierro que se afila, el hermano que me saca canas violetas, verdes y multicolores, ya es distinto, porque voy a crecer y lo voy a aceptar y vamos a llevar las cargas los unos de los otros. ¿Se dan cuenta? Es muy distinto cuando podemos tener esa actitud. Entonces, el servicio es un llamado, yo creo, para todos. Así como Dios sirve y yo veo a Dios que no tiene la necesidad. Nos imaginamos nosotros a Dios con servidores, con ángeles, y sí tiene todos los recursos. Pero cuando Jesús habló a sus siervos, cuando Jesús habló a sus discípulos y dijo, miren, los más grandes se apoderan de los más pequeños, los más fuertes se hacen señores de los más débiles. Pero dice, pero entre ustedes no será así. El que quiera servir,
Aquel que sirve es el más grande. Y vemos en el mundo que los más grandes son los que tienen servidores, los que no hacen nada, tienen chefs, tienen chofer. Pero dice, el más grande, la Biblia me dice que entre nosotros no es así, que el más grande es el que sirve. Entonces, este llamado a ser parte, por ahí vos decís, bueno, yo no estoy sirviendo, yo no sé lo que es eso, servicio, qué es eso, cómo se hace, te ponen cadenas acá y te pegan con un látigo. Yo quiero ser parte, yo quiero involucrarme más. Bueno, somos llamados y qué bueno que puedas encarar el servicio a Dios con una actitud correcta. Que digas, Señor, el lugar que me diste, el lugar que me corresponde, es pequeño, es poco, solo tengo que hacer esto, solo tengo que poner una silla así, pero lo voy a hacer de la mejor manera. Empieza en lo poco, siempre en lo poco. Hay un lugar pequeño, con humildad, voy a dar lo mejor de mí. Aún si no me corresponde, lo voy a hacer, no me voy a quejar. Voy a intentar salir de quien yo soy, de mis estructuras, de mi miedo. Y voy a mirar a Jesús. Porque, ¿saben? Pedro pudo caminar en el agua cuando miró a Jesús. Lo miró a Jesús y en su palabra y fue. Pero en el momento que Pedro empezó a mirar el viento, empezó a mirar el mar, empezó a mirar su mano, su barba, su barriga, su incapacidad, se hundió. Ya no estaba conectado, ya no estaba creyendo. Quitó los ojos de él. Entonces, somos llamados a ser siervos. Y estuve hablando y estuvimos compartiendo este mensaje sobre las características del siervo. Y si ustedes lo vuelven a ver, si ustedes vuelven a leer sus notas, no estoy hablando de otra persona más, sino de que Jesús como siervo, Jesús como ejemplo, Jesús que vino a la tierra y que siendo Dios, lo creeríamos que vendría con gran poder, con gran despliegue de fuerza, de autoridad, nace en un pesebre, vive una vida humilde, se rodea con personas analfabetas, de poco brutos, y está con ellos, y los ama y tiene compasión de ellos. Jesús les lava los pies, ese trabajo lo hacía un esclavo, tenían sandalias, viajaban mucho, y se llenaban, imagínate, no tenían corta uñas, cremita para los pies, toda la tecnología que hoy tenemos, iban de un lugar a otro. Entonces en cada casa había un esclavo que iba y lavaba los pies, y llegan los discípulos y Jesús el maestro les lava los pies a ellos, haciendo la tarea de un esclavo, la tarea más baja. Les lava los pies y les lava los pies y dicen, Señor, yo no soy capaz, yo no me merezco, porque no lo merecían, pero esa era la actitud de Jesús. De servicio, porque Jesús era más grande y todo el tiempo estuvo sirviendo, todo el tiempo estuvo dando, pensando en el otro, quitándose él y dando. Y los discípulos en medio de ellos, wow, estaban con Jesús y lo veían sanar y predicar y todo lo que hacía, pero Jesús seguía siendo humilde. Jesús seguía siendo obediente y decía, lo que el Padre me dijo, eso voy a hacer. Si el Padre quiere que yo vaya, yo voy a ir y lo voy a hacer. Era Jesús con todo su poder, con toda su gloria, siendo obediente. Estando ahí, lo golpearon, lo insultaron y se cayó la boca. Él no respondía, era Jesús, tenía todo para decir. Tenía todo para dar, pero él fue obediente hasta la muerte de cruz. Qué gran ejemplo, qué ejemplo más poderoso que el de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por servicio, por amor, que dio todo lo que tenía, todo lo que él era por nosotros. Y hoy nosotros podemos ser parte y repetir su ejemplo. Y ese Jesús que quisieron silenciar y callar, sigue vivo en nosotros. Y vos podés parecerte más a él y decir, lo que me toca hacer, lo voy a hacer con excelencia, como él me llamó, como él lo hizo, como si Jesús lo hiciera, así lo voy a hacer para él, con todo el corazón, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, mis dones, mi talento, todo lo que Dios me dio. Voy a servir por amor, porque Jesús fue un siervo y yo también quiero servir. Que el Señor te bendiga.